¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy recibí una serie de lotes que compré, de lotes múltiples, de monedas sin clasificar, que compré en una casa de subastas europea. Y a mí me gusta mucho comprar estos lotes múltiples porque básicamente me entretengo muchísimo clasificando las monedas, descubriendo piezas muchas veces únicas e inéditas. Para mí es una de mis cosas preferidas, digamos, me gusta muchísimo, me entretiene muchísimo. Por cierto, hace poco apareció quien parece ser el perito mamarrachesco que hizo la pericia que condenó al pobre andaluz por vender monedas con arcilla fresca, como él decía. De hecho, este payaso, entre nuestros amigos de los canales de Numismática Activa, ya se ganó el mote de arcilla fresca, ¿no? Y que además se permitió decir que yo no sé nada de numismática, que él sabe más que yo de numismática. Me gustaría, ¿no? Que nos sentáramos juntos con un lote de monedas así y me vaya explicando qué son estas monedas. En la cancha se ven los pingos, dice el dicho argentino, ¿no? En la pista se ven los caballos. De la boca para afuera todos podemos hablar porque es gratis, ¿no? Pero la realidad es otra. Y concretamente estos lotes los compré porque vi que había piezas obviamente interesantes, ¿no? Que asomaban. Y bueno, justamente, hoy, ¿pero qué es esto? Miren lo que hay por acá. ¡Oh! Bueno, antes que nada, acá tenemos un montón de monedas que son acuñadas en secas de Asia Menor, en época griega y romana, podríamos decir. Concretamente, más que nada, época helenística tardía. Hay algunas monedas anteriores también, pero época helenística tardía y época romana, digamos. Monedas locales, monedas cívicas. Por ejemplo, esto es un bronce grande de Tarso, la gran ciudad de Cilicia, en el sur de Asia Menor, en época republicana romana, podríamos decir, siglo I a.C., con Zeus y la Tige, la fortuna de Tarso, en el reverso. Por lo que he estado viendo, hay bastantes monedas de Apamea en Frigia. Este es uno de los tipos más comunes de Apamea. Una de estas monedas voy a separar para donar al museo, porque yo ya las tengo, aunque colecciono un poco los magistrados, pero alguna de estas bien bonita que va a quedar repetida, seguro voy a donarla al museo. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que, como les digo, la gran mayoría de las monedas vienen de secas de Asia Menor, fíjense que acá hay una moneda que es un bronce grande, rarísimo, tolemaico, por ejemplo, de alguna seca de Chipre. Porque habría que recordarle también al señor Arcilla Fresca que el hecho de que una moneda sea acuñada en un lugar no quiere decir que haya aparecido en un lugar. Evidentemente esta moneda es acuñada en Chipre, pero apareció en Asia Menor, por ejemplo. Y también, fíjense, por ejemplo, hay monedas, incluso, bueno, esto es un bronce grande de Nerón de Antioquía, en Siria, por ejemplo. Ahí tienen. Ese es otro buen ejemplo que podemos poner. Y hay muchas monedas. He visto que había incluso alguna moneda de Mesopotamia, por ejemplo. Esto también está acuñado en Antioquía. Alguna de estas monedas, después voy a hacer algún video limpiando monedas también, que va a ser entretenido para ver, para que vean cómo, digamos, yo, sin ser un experto en la limpieza, como puede serlo mi buen amigo Oscar del canal Monedas Limpias, sin embargo, bueno, me las arreglo más o menos para limpiar, para remover la, entre comillas, arcilla fresca. Bueno, también fíjense, hay muchos y lindos bronces de las secas del Ponto, del reino del Ponto, en la época de Mitrádates Sexto Eupator. Estos son óbolos. Este es un óbolo de cobre, que tienden a ser más pesados que los posteriores de Oricalco, con Zeus y el águila sobre el rayo, de Sinope, en Paflagonia en este caso. Y este otro es un óbolo, también moneda muy grande. El otro pesa como más de 20 gramos, este pesa menos de 20 gramos porque es de Oricalco. Esta es una de las primeras monedas de Oricalco. Parece que Mitrádates VI fue el que introdujo el Oricalco. Y es un bronce muy interesante. Este es de Amisos, en el Ponto, que era la capital de Mitrádates. Y aparece Perseo con el arpa, esa especie de arpón que era su arpa,
y sosteniendo la cabeza cercenada de la gorgona Medusa, por ejemplo. Y hay varios bronces más de las secas del Ponto, del reino del Ponto, bajo Mitrates. Esto es un tetracalco o hemióbolo, probablemente otra denominación, pero se lo clasifica así, digamos. Fíjense, de Amisos también, ¿no? Con Dionisos en el anverso y la cista mística en el reverso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay monedas mucho más de otras regiones y también monedas mucho más raras. Fíjense, por ejemplo, este es un bronce con la tige, el busto de la tige velada y torreada de la ceca de Seleukeia en Calicadnum, de la ciudad de Seleucia sobre el río Calicadnos, en Cilicia, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Bueno, ya ven, esto es interesantísimo y divertidísimo. Acá tienen un bronce muy común de Apamea, si bien estos vienen con toda una serie de nombres de magistrados en el reverso y se coleccionan mucho. De hecho, en muy buen estado y con datos bien visibles, son bastante buscados, digamos. Y esta, bueno, es una moneda muy interesante. Es una moneda Pentasarion de Julia Mamea, de, obviamente, la ceca de Cesarea en Capadocia. Se ve hasta el año, fíjense, año 3, con la galma del monte Argeo sobre una especie de altar. Si vemos, también, esta también, por ejemplo, es de Cesarea en Capadocia, concretamente monedas para toda la provincia de Capadocia, ¿no? Acuñadas en su capital Cesarea, de su hijo Severo Alejandro, año 7, fíjense. Esto sería probablemente el Triasarion o doble Asarion, más probablemente. Fíjense que también vienen bastantes monedas de Siria. Miren qué lindo bronce este. Este es un bronce dinástico de Macrino y su hijo Diadumeniano. Fíjense, este es el reverso porque tiene las letras SC, que aparecen en la mayoría de las monedas acuñadas en la ceca de Antioquía del Orontes para toda la provincia de Siria. También hay monedas más antiguas, hay monedas helenísticas previas a la dominación romana. Fíjense, esta moneda, por ejemplo, es un calco del reino de Pérgamo, que vienen todas las monedas de bronce, casi todas vienen a nombre de Filetario, o Filetairos, que fue el fundador del reino de Pérgamo, pero ya son posteriores generalmente. Así que bueno, con la hojita de hiedra, que es un símbolo dionisíaco, fíjense. Es una denominación escasa, lo común es el dicalco de esta serie, que también tiene esa letra mi griega, o sea la M, que es algún tipo de marca de control, pero tiene una serpiente enroscada en el reverso. Bueno, acá tenemos una moneda definitivamente muy rara. Esta es una moneda de Gordiano III, fíjense, de la ceca de Brusus. Creo que esto es en Frigia. Fíjense, Brousinon, ceca de Brusos o Brusus en latín, ¿no? Que generalmente las monedas de época romana se las suele citar en latín, con Zeus sentado en su trono en el reverso. Esta moneda definitivamente es muy muy rara, no la he visto nunca. Yo les diría, incluso recuerdo haber visto monedas del mismo cuño de anverso, pero con distintos reversos. Este reverso no lo vi nunca, así que evidentemente deben conocerse seguramente menos de 5 ejemplares de esta moneda. Fíjense, hay varias de estas monedas grandes que son sestercios o octasaria, piezas de 8 asaria de la ceca de Antioquía para toda la provincia de Siria. Estos son de la época de Filipo el Árabe, de Treboniano Galo, etcétera, etcétera, y suelen tener en el reverso el busto. Estos son de Filipo el Árabe, Filipo I y Filipo II, pero no, los dos de Filipo, sí, probablemente los dos de Filipo I, tendría que ver bien el retrato, porque la titulatura es la misma, con el busto de la tige de Antioquía en el reverso. Definitivamente va a haber monedas muy interesantes para hacer limpiezas y grabarlas. Fíjense, esta moneda está en muy buen estado debajo de esa arcilla fresca. Como
y a nuestro amigo. Esto es un folis de Galeria Valeria, la esposa del emperador Galerio, de la ceca de Cícico. Casi no se ve, pero está la ceca ahí abajo, bastante tapada por los depósitos. Depósitos que tienen miles de años, por cierto. Eso de la arcilla fresca es una pavada digna de un ignorante, pero bueno, simplemente lo usamos para reírnos un poco. No, esta moneda, igual, indudablemente por su estilo, se corresponde con la ceca de Cícico. Digamos, las monedas del periodo tetrárquico y postetrárquico, yo las conozco muy bien por estilo y no tengo problema en asegurarles que esta moneda es de Cícico. Y miren qué lindo broncecito este del siglo I, antes de Cristo, también de la ceca de Tarso, la gran ceca de Cilicia, la gran ciudad de Cilicia, una verdadera megalópolis en Cilicia, con la cabeza torreada de la Tige de Tarso en el anverso, y miren qué interesante, el enigmático dios Sandan, que era el dios local de Tarso, que está conduciendo un pequeño animal, un carnero o una cabrita, para el sacrificio, para ser sacrificada. Entre las monedas romanas, miren, incluso hay un folis de la primera emisión después de la Reforma, fíjense, de Diocleciano, antes de la usurpación de Domicio Domiciano, que tiene el águila al pie del genio. No son comunes estos. Una moneda interesante, esta probablemente me la quede, a pesar de que tengo montones de folis de esta época, incluyendo todos los emperadores y de todas las principales emisiones de Alejandría, pero creo que esta no la tengo. Vean lo que les decía y les explicaba a nuestro amigo Arcilla Fresca, las monedas pueden acuñarse en un lugar, pero aparecer en un lugar muy lejos. Y esta, por ejemplo, es una moneda de Mesopotamia, de Gordiano III, de la época de la guerra contra los persas, acuñada en Carrae, si mal no recuerdo. No se llega a leer, pero este tipo se acuñó tanto en Carrae como Edesa. Y esta tiene al genio Acuario, al símbolo zodiacal Acuario, una especie de genio parado como volcando una ánfora, creo, que es la marca de una de estas dos secas. Ahora no recuerdo si Carrae o Edesa, pero definitivamente es una de esas dos ciudades en Mesopotamia, fíjense, o sea, una seca muy lejos de las otras que están representadas en este lote, que son mayormente Frigia, Panfilia, etcétera, etcétera. Fíjense qué bonito bronce dentado, con la cabeza del caballo, Seleucida, símbolo de la casa de Seleuco, y una cabeza de elefante. Tanto el elefante como el caballo eran dos animales especialmente simbólicos de los Seleucidas. Miren qué interesante, esta moneda también es rara. Esta moneda es una moneda cívica de época romana, probablemente del siglo III después de Cristo, sí, por el estilo yo diría, de una ceca bastante poco común, que es Termesus Major, le decían los romanos, porque había una Termesus Minor también, pero esto es Termesus Major, que dice el nombre de la ciudad en el anverso, y hay una cabeza, un busto, mejor dicho, que podría ser Demos, el pueblo, la ciudadanía de la ciudad, es decir, los habitantes, los ciudadanos, mejor dicho, de la ciudad, y la tige en el reverso con autonomón, es decir, termesión, autonomón, de los ciudadanos de la termesos autónoma, sería la traducción de esto. Y este lo estaba mirando al principio, ¿se acuerdan? Bueno, este es un broncecito muy interesante. Es un broncecito, una serie de bronces que tienen a Heracles en el anverso, con la masa al hombro, y distintos símbolos en el reverso. Estas monedas son todas de la ceca de Selge, en Panfilia, y esta con el busto de Heracles de frente, porque suele aparecer siempre orientado a la derecha, me estaba faltando. Así que esta es un keeper. Esta me la voy a quedar definitivamente. Fíjense, este es un bronce del siglo I a.C. de la ceca de Tiátira, que se reconocen de inmediato por el bipenis, el hacha de doble filo. Tiátira, si mal no recuerdo, la ciudad de la quinta iglesia del Apocalipsis, que justamente
que justamente es mencionada por San Juan en el Apocalipsis. Y fíjense lo que les digo, atento, arcilla fresca, miren, acá tienen otro buen ejemplo. Esta moneda es un óbolo de Ptolomeo II, acuñado en Alejandría de Egipto. Y sin embargo, como pueden ver, viene de Asia Menor. O sea que claramente las monedas pueden ser acuñadas en un lado y encontrarse en otro lado. De hecho, ni siquiera tiene una pátina egipcia esta moneda, tiene una pátina notable, que debe ser del norte de Asia Menor, incluso por el color verde brillante, verde jade. Es muy bonita moneda. Esta seguramente, con mi pasión por las monedas tolemaicas, seguramente esta también queda en la colección. Miren esta moneda que parece un as imperial romano y está en latín y todo. Esta es una moneda de una de las pocas colonias romanas importantes en el sur de Asia Menor, que era Antioquía en la Pisidia. Fíjense, y se nota que es de cobre, no es de oricalco como es frecuente en las monedas de Asia Menor de época romana, sino que es de cobre, como si fuera un as. Esta moneda es un asarion o as, asarion italicon, un as italiano, un as de estándar imperial romano, de la ceca de Antioquía en la Pisidia. Hay varios de estos en el lote. Miren qué belleza, esto es un pequeño bronce clásico, siglo IV antes de Cristo, o sea, una moneda muy anterior a todo lo que hemos estado viendo, de la ceca de Éfeso, con la abejita. Miren qué linda moneda, qué hermosa moneda. Yo no puedo entender cómo pueden tirar semejante pieza en un lote de chatarra, ¿no? Porque es una maravilla esta moneda. Miren qué bonita la lechucita de Soli, ciudad más tarde conocida como Pompeiópolis, en Cilicia, si mal no recuerdo. Miren qué linda. Y tiene los tipos de Atenas, podríamos decir, porque tiene la cabeza de Atenea, con el casco corintio en este caso, en el anverso, casco corintio crestado, y en el reverso tiene la lechuza parada de frente, con el étnico Soleón, de los de Soli, de los ciudadanos de Soli, y la lechucita. Monedita bastante grande. Y esta se la mostraba a mi amigo Toño, que es miembro del canal, que le decía, mira, fíjate, justo un antoniniano pre-reforma de Aureliano, de la ceca de Cícico, oficina primera, porque estos tienen un puntito abajo del busto, con Mercurio en el reverso. Fíjense, es un tipo rarísimo. Es rarísimo. Esta moneda se acuñó a fines del año 270 o principios del 271. Es una moneda muy rara. Mercurio sosteniendo el folis, que es la bolsa de monedas, y el caduceo al hombro. Bueno, esta moneda sí, la busqué porque me intrigó, y solamente en los últimos 20 años solamente se subastó un único ejemplar con el busto a la derecha, como este. Sí, un par más con el busto a la izquierda, que parece que, a pesar de que el busto a la izquierda es un tanto inusual, son más raros que estos. Fíjense que, bueno, vienen muchos antoninianos también, pero algunas monedas también vienen imperiales de bronce del Alto Imperio, lo cual es muy inusual encontrar en lotes de Asia Menor, porque básicamente circulaba la moneda más que nada local, pero en algunas regiones, por ejemplo en Licia, circulaba moneda de bronce imperial también, y sobre todo muchos denarios también. Y fíjense, esto es un dupondio, indudable, fíjense el cospel cuadrado que tiene, un dupondio de Diva Faustina Senior. Fíjense, el anverso está un poquito incrustado, pero esta moneda está en muy buen estado y va a salir muy bien limpiada, va a quedar recontra bien. Y el reverso se nota perfecto, el reverso casi no necesita intervención. Miren lo que es. Augusta es la leyenda de reverso. Fíjense, muy lindo, con lo que parece ser Vesta con el paladio y una patera. Fíjense, esta moneda es muy común, bastante común actualmente, de estas regiones de Asia Menor, pero tiene algo interesante, que es una contramarca también en el anverso, donde aparece la cabeza de Zeus.
Y es un bronce del siglo I de la ciudad de Elahuiza, o Elohuiza. La reconozco a simple vista porque es una moneda, como les digo, bastante común, pero es una ciudad que me faltaba en mi colección. Elahuiza Sebaste, en Cilicia, si mal no recuerdo. Y fíjense, tiene a Nike en el reverso, la victoria, con parte de la inscripción y monogramas de control. Una moneda interesante, a pesar de que, como les digo, es bastante común. Miren qué interesante esta monedita, interesantísima, por cierto. Esta también es una ciudad de Cilicia, concretamente esta ciudad es Adana, justamente, que por orden alfabético suele aparecer en el primer lugar entre la ciudad de Cilicia, pero una ciudad bastante menor. Y estas monedas, si mal no recuerdo, se las clasifica como mayormente acuñadas entre fines del siglo II y la época de Augusto. Sin embargo, fíjense que la característica principal de las monedas de esta ciudad es que suelen tener un caballito al paso en el reverso, ¿no? Una cabeza velada, que yo creo que debe ser Demeter, la diosa de la agricultura, y el caballito. Y esto es increíble que haya aparecido en un lote de chatarra, porque básicamente es una moneda no solamente rara, sino especialmente rara en esta calidad espectacular. Como les digo, se la fecha hasta la época de Augusto, pero claramente por el estilo de estas monedas son del siglo II, y probablemente de principios o mediados del siglo II antes de Cristo, porque son muy gruesitas, tienen un muy buen estilo, casi, digamos, posclásico, ¿no? O helenístico, pero muy, muy, muy refinado, digamos, ¿no? Lo que pasa es que nunca se las suele ver en esta calidad. Esta calidad es pasmosa para estas monedas, una moneda muy, muy rara. Y obviamente, hablando de monedas raras, tenemos el plato fuerte, que es la moneda de la semana, ¿no? Podríamos decir, a la cual está dedicada centralmente este video, que es esto que ven acá. Moneda, pero en verdad esto es lo que se llama un medallón, ¿no? Bueno, o sea, básicamente, para que se hagan una idea, comparen con el tamaño de estos sestercios provinciales de Antioquía. El octasarion, o pieza de 8 asaria, es el sestercio. En Antioquía y en las secas de Siria, podríamos decir, que son monedas que tienen tamaño de sestercios del siglo III. Y miren el tamaño de esta cosa, ¿no? O sea, es formidable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pieza tan notable? Bueno, fíjense, esta moneda es un medallón, en verdad, de Adriano, de la seca de la Odisea, la Odisea ad Licum, la Odisea sobre el río Licum, o Licos, Licos en griego, que básicamente es una ciudad importantísima, una ciudad de, bueno, y este medallón tiene toda una historia en realidad, porque fíjense que se conocen otros ejemplares de este medallón, por eso lo pude reconocer y por eso compré obviamente el lote donde venía este medallón, porque obviamente lo vi y me di cuenta enseguida, ¿no? Y fíjense que es interesante porque, bueno, se vendieron varios ejemplares, lo vendió CNG, vendió Loy 2 veces, otro ejemplar, en mejor estado que este, obviamente, si no, no lo habrían tirado en un lote de chatarra, pero aún así no es una pieza para un lote de chatarra, ni remotamente, ¿no? Y concretamente este medallón no se llega a leer, pero la inscripción de anverso dice Hadrianos Olimpios, Adriano Olimpio. Olimpio es uno de los epítetos del dios Zeus, concretamente, que es el dios que aparece en el reverso de este medallón. Fíjense, este es el Zeus Laodikeios, es el Zeus que se adoraba en la ciudad de la Odisea, que es diferente al Zeus que nosotros estamos acostumbrados a ver en las monedas griegas. ¿Por qué? Pues es una típica manifestación o advocación de Zeus de Asia Menor, mientras que los griegos solían representarlo desnudo a Zeus, como pueden ver acá y como van a ver también en otras piezas de Asia Menor. El Zeus de Asia Menor, el Zeus Anatolio, podríamos decir, suele aparecer vestido con vestiduras largas, mucho más casto, podríamos decir, y sostiene el águila en su brazo y un cetro con su mano izquierda. Bueno, esta moneda, como les digo, decía Hadrianos Olimpios en anverso y Laodikeon, o sea, de los de la Odisea, como leyenda de reverso. ¿Y por qué Hadrianos Olimpios? Bueno, fíjense, en el invierno del 128 al 129, Adriano inauguró
un templo a Zeus Olimpios, que si no estoy confundido es el que todavía se puede admirar en Atenas, concretamente. Y recibió de los atenienses el epíteto de Olimpios, como una forma de reconocimiento por su lealtad y su devoción al dios Zeus como patrono de todos los griegos. Y este emperador, que justamente era un helenófilo consumado, si bien era de origen hispano, como ustedes saben, sin embargo era un helenófilo consumado, era un gran admirador de la cultura helénica, de la cultura griega, y se fue muy contento con el título de Olimpios, con el epíteto de Olimpios, que sin embargo no aparece en ninguna moneda ateniense. Sin embargo, desde Grecia, Adriano, siguiendo con sus viajes, recuerden que Adriano emprendió toda una serie de viajes durante su reinado, y de hecho hay series de monedas acuñadas celebrando las visitas del emperador a las distintas provincias y a ciudades importantes como Alejandría, etc. Continuó entonces con su viaje y pasó a Asia Menor, donde visitó varias ciudades importantes, y concretamente hacia junio del año 129 recaló en la Odisea. Fecha en la cual, sin duda, para conmemorar un evento tan importante como la visita nada menos que del emperador, es decir, del gobernante mundial, del presidente del mundo, podríamos decir, en esa época, se acuñaron medallones justamente celebrando la visita de Adriano a la Odisea. Y este es uno de ellos. Así que una pieza muy, muy rara. Estoy muy contento de haberla conseguido. Obviamente está en un estado humilde, como suelen ser la mayor parte de las monedas así muy, muy raras, provinciales que yo tengo en mi colección, pero no deja de ser una cosa muy interesante, como pueden ver, ¿no? ¿Cuántos medallones provinciales como este han visto? No creo que muchos. Y tiene un retrato de un arte absolutamente divino, aún estando gastada. Esta moneda sería un regular más, podríamos decir. Lo que los ingleses llamaban fair, conservativamente, ¿no? Very good plus, podríamos decir, una cosa así, pero aún así, digamos, una pieza muy, muy rara, muy interesante, y obviamente no deja de tener cierto valor. Y fíjense que en el mismo lote, o en el mismo grupo de lotes, me vino un bronce también muy bonito, a nombre de Domiciano, de también la Odisea, con también la figura del Zeus Laodikeios. Fíjense, miren qué interesante. Tiene una pátina muy, muy parecida. Así que, bueno, dos piezas que obviamente van para la colección, indudablemente, ¿no? Estoy bastante, bastante contento con esta moneda. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante la moneda de la semana. Vamos a seguir mirando estos lotes. Cada vez encuentro cosas nuevas. Fíjense, esto es un bronce que, si bien obviamente está bastante feo, es una moneda mega rara también. Es un bronce a nombre de Julia Mesa. Se ve Aisa, se ve un busto de mujer y dice Aisa y solo puede ser Julia Maisa Seb. Fíjense, Julia Mesa Sebaste. Es decir, Julia Mesa Augusta, de la ceca de Side en Panfilia, se lee Sidetón con la sigma lunada, que es como una especie de C nuestra, Sidetón de los de Side, y tiene al dios Hefesto trabajando en el famoso escudo de Aquiles, el escudo que preparó para Aquiles luego que Aquiles perdió sus armas en la guerra de Troya, luego de que Patroclo, el amigo de Aquiles, perdió las armas de Aquiles a manos de Héctor. Entonces Tetis, la madre de Aquiles, fue a pedirle a Hefesto, el artesano de los dioses, el dios artesano, que le hiciera nuevas armas y sobre todo un escudo espectacular. Y justamente ese pasaje de la Ilíada está recogido en este bronce, como les digo, acuñado durante el reinado de Elagábalo, más probablemente que de Severo Alejandro, en la ceca de Side en Panfilia. Así que para los numismáticos todo tiene valor, aún monedas que están en mal estado, etc. Y bueno, a Arcilla Fresca le diría cuando quiera que nos sentemos con un grupo de monedas y así él me enseña un poco de numismática. Bueno, espero que les haya gustado.
que les haya resultado interesante y me despido con un saludo muy afectuoso. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor.